Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya si alguien entra, le damos entrada aquí. ¿Qué lecciones nos tocan ver? Estamos en la 102. Sí. 105, Gaby, hoy. 105. Ok. 105. Ok, 104, 105. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Desde la 99? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hoy nos tocaría desde la 99. Bueno, Sí. pues vamos a ver y vamos a tratar de leer lo menos posible. Finalmente ustedes ya la leyeron, como hemos dicho en otras ocasiones, y solamente la comentamos, ¿ok? Claro que si hay alguna pregunta con respecto a una lección, una pregunta específica de algo que ustedes no entiendan, pues lo comentamos. Entonces, vamos a ver. Lección 99. La salvación es mi única función aquí. Habíamos visto lo último que aceptar el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación, etcétera. Sí, entonces la salvación es mi única función aquí. Y vamos a empezar hablando acerca de cómo inicia esta lección. Aquí dice que la salvación y el perdón son lo mismo. Si la salvación y el perdón son lo mismo y la salvación es mi única función aquí, entonces quiere decir que el perdón es mi única función aquí. Al ser lo mismo, perdón y salvación como mi única función, pues entonces el perdón tiene que ser mi única función aquí. Estoy únicamente aquí para perdonar. Esa es mi única función aquí. Independientemente de que creamos que hay otras funciones, de que tenemos otras funciones, de que hay quien está esperando saber cuál es su función principal en el mundo, a qué vinieron al mundo, qué es lo que se espera de ellos en el mundo. Ser el científico que el mundo está esperando, ser el escritor que el mundo está esperando. Pero esas funciones son roles que nosotros mismos hemos inventado aquí. Esa no es nuestra verdadera función. Nuestra verdadera función es la que Dios nos dio. Y Dios nos dio la función de poder elegir cómo queremos experimentar cada situación de nuestra vida, cada circunstancia de nuestra vida aquí en el mundo mientras parece que estamos aquí, mientras parece que seguimos en esto que es un sueño de la mente, una ensoñación de la mente. Salvarnos de todas y cada una de esas situaciones que nosotros hemos juzgado como adversas a nosotros, como atacantes de nosotros, como temibles, como inseguras, porque ya hemos visto que son solamente esos juicios, esas creencias, interpretaciones, errores de percepción, los que verdaderamente nos hacen sufrir. Ahorita hablábamos de este suceso que comentábamos aquí y pensamos que es esa la situación que a mí me hace sufrir. Y por muy duro que parezca y por muy cruel que suene, por muy crudo que suene, no es esa la situación que me hace sufrir. Recuerden que hay una lección que dice que no estoy disgustado por la razón que creo. Yo creo que es esa situación la que a mí me hace sufrir o la que me tiene sin paz. Pero no es esa situación. Es todo lo que yo pienso de ella. Es todo lo que yo creo de ella. Es todo lo que yo juzgo de ella. Eso es lo que me hace sufrir. De eso me tengo que salvar. O de eso me puedo salvar. Es posible salvarse de eso. Es posible mantener la paz
ante cualquier situación. Y cualquier situación es de verdad cualquier situación. Entonces, Gaby, perdón, me acaba de surgir una pregunta, como siempre yo con preguntas. Me vino a la mente eso que la verdad es verdad si es universal, si sí, no, no es una verdad, sí. es una mentira o es una ilusión, como lo quiera, o no es la realidad. Ujú, ujú. Pero es universal que la muerte nos causa dolor. Eso no podríamos considerarlo una verdad. No, no, Rosita, ¿sabes por qué no? Porque por razones que sean o que puedan hablarse aquí, habrá gente a la que no le causa en absoluto ningún dolor la muerte. Pregúntale a un asesino serial si le causa dolor las muertes y te va a decir que no siente nada en lo más mínimo. Entonces, no es universal, aunque pueda parecer que sí. Pero si a Nosotros, ese asesino serial le matan a su mamá y a su hija, ahí sí va a sentir dolor. pues yo no creo porque los asesinos seriales es gente que han estudiado y que han catalogado sin ningún tipo de empatía, sin ningún tipo pues sí, de empatía con los demás, sin Sí, son ningún tipo psicópatas. de, sí, un psicópata, sin ningún tipo de respeto por la vida. Y el asesino, así a estas escalas de las que estamos hablando, pues es capaz de asesinar a su familia también, a sus padres, a sus hijos, ¿no? Entonces, no es nunca el evento que estamos observando el que nos quita la paz, nunca. Todos son eventos neutros. Y miren, ahorita que hablábamos de esta situación, si se dan cuenta, todo lo que comentamos acerca de él, pues fueron puros juicios nuestros, fueron puros juicios nuestros, que si estas personas eran muy jóvenes, que si cómo dejan sola a la mamá, eh, esos son juicios nuestros. Entonces, eso es lo que no me tiene a mí en paz. Y para eso estamos aquí. Mientras parece que estamos aquí, lo mejor que podemos hacer es salvarnos de esas formas de malestar, de esas formas de disgusto. Es lo que el curso le llama en algún momento, que ya lo hablaremos, ya vendrá, es lo que el curso le llama el sueño feliz. Sí, estamos soñando, pero sueña feliz. Que tu sueño no sea un sueño de dolor, de sufrimiento, que no parezca ser una pesadilla, que sea un sueño feliz mientras parece que estamos en el sueño. Ese es el único poder que la mente tiene aquí, hacer su sueño feliz. Entonces la salvación tiene que ser mi función, la única aquí. No vine a este mundo a ser la mamá mejor, o la mejor esposa, o la mejor ama de casa, o la mejor abogada, o la mejor. Esa no es mi función. Yo creí que venía a este mundo a tener la función de médica y resulta que un día la cambié por esta. Entonces, las funciones aquí son intercambiables. No son, esas no son las verdaderas funciones. No estoy aquí para eso. Estoy aquí para perdonar y ser feliz. Para perdonar y como consecuencia ser feliz y estar en paz. Mientras parece que estoy aquí, mientras paso por este mundo. Dice Jesús en la Biblia, pasa por el mundo, pero no te detengas en él. Entonces pasamos por aquí, pero que nuestro paso por aquí sea fácil,
Sea sencillo, sea pacífico, sea feliz. Ahora, feliz, fíjense bien en esto, en relación con lo que hablábamos de, pues digamos, de la muerte. Feliz ante esa situación no quiere decir que yo esté contenta o que disfrute esa situación. Feliz quiere decir estoy en mi ser. Reconozco que estoy en mi ser. La felicidad es un atributo de ser. Es un estado de ser, no de hacer o de tener. Es un estado de ser. Estoy en mi ser y por lo tanto estoy en paz. Y por lo tanto soy feliz nada más siendo. En cambio aquí parece que nos hace feliz tener un cuerpo. Tener el cuerpo nuestro y tener el cuerpo de otros. Por eso es que cuando esos otros cuerpos no están, por la razón que sea, pues parece ser que yo sufro, parece ser que mi felicidad se va. Entonces la felicidad no está en el tener, está en el ser. Hemos venido aquí a resignificar muchas cosas. Y entre esas, pues obviamente la del perdón. El perdón es la única idea que pertenece al mundo de la ilusión, pero que deshace todas las demás ilusiones. Hablábamos hace unos días, ¿no, Rosita?, de que las ilusiones desilusionan. Entonces, es la única ilusión que sí deshace todas las demás ilusiones. Corrige nuestra percepción y nos lleva a nuestro ser. Ahí donde estoy en paz y soy feliz. Independientemente de lo que ocurra aquí en el mundo. Entonces, hablando específicamente de esta lección, pues nos encontraremos que nuestra función aquí únicamente es perdonar. Liberar de juicios todo lo que hemos juzgado. Liberar de significado todo momento, toda situación, cualquier circunstancia. Por eso el curso empieza con su lección primera diciendo, esto que veo no significa nada. Esa es nuestra primera lección de perdón. Retirarle el significado a esto que veo. Porque no dice nada significa nada. No, dice esto que veo. Esto que estoy observando, esto que la mente está observando y en la que está enfocada, le retiro el significado. Porque si le retiro el significado, voy a estar en paz. La mente va a estar en paz. La mente va a regresar al ser. Y esa es la única función aquí. Salvarme de todas esas formas de disgusto, de todas esas formas de miedo. La práctica para esta lección vienen varias formas de practicar. Por ejemplo, la salvación es mi única función aquí. Dios sigue siendo amor. Y esto, fíjense cómo nuevamente está esto, que es esto que veo, esto que observo, esto parece que ocurre en este momento. Esto no es su voluntad. No es la voluntad de Dios que mueran niños. No es la voluntad de Dios que alguien sufra aquí. Entonces, este sufrimiento, esta forma de disgusto, no es la voluntad de Dios. Y recuerdo que la salvación es mi única función aquí. ¿Vamos bien? Nuevamente, más abajo en la práctica, nos dice la salvación es mi única función aquí. Y nuevamente, la salvación y el perdón es lo mismo. Recordar que salvación y perdón es lo mismo. Si yo perdono, me salvo.
Si no perdono, estoy condenado. Y repito una vez más, pero no estoy condenado por las situaciones, ni por las circunstancias, ni por las personas. Estoy condenado por mis propios juicios. Estoy condenado por mis propias creencias. Estoy aprisionado por mis propias faltas de perdón. Mis propias faltas de perdón es una forma de decir algo como, yo mismo me estoy encerrando en esta prisión y no quiero salir. Y no quiero salir y le pongo un candado para no salir. Quiero estar aquí. Con el grupo que tengo en las mañanas, los martes, hablamos de eso hoy. Y decíamos que este no querer salir de esa prisión, el no querer salvarme de mis propios juicios, es un truco de la mente muy macabro, muy, sí, macabro creo que es la palabra. Porque la mente te dice, la mente con ego, por supuesto, le dice a tu mente, o a ti, que es lo mismo, le dice que tú tienes más seguridad en tu juicio o en las defensas que has puesto a liberarte de ellos. Si tú sueltas esos juicios, quedas como vulnerable al ataque. Entonces, por eso no queremos soltar nuestros juicios a veces. Por eso no queremos soltar a veces nuestras creencias o nuestras interpretaciones. Porque si yo me despojo de mis creencias, yo puedo ser atacado y no quiero ser atacado, porque yo pienso que el ataque viene de afuera. Entonces, prefiero ponerme una armadura de juicios, de creencias, de proyección de la culpa para no perdonar, para no liberarme. Si yo no estoy en paz es porque no quiero estar en paz. No es porque no pueda estar en paz, es que no quiero. Quiero seguir juzgando porque creo que el juicio me ofrece a mí una seguridad, una defensa ante el ataque que yo veo venir de fuera. Y eso es distorsionar el poder de la mente. Sí, la mente es poderosa, pero la mente es poderosa tanto como para salvarse como para autoatacarse. Entonces, suelto mi autoataque, que es lo mismo que soltar un juicio, porque todo juicio es autojuicio. Todo lo que yo juzgue de allá afuera, todo lo que condene de allá afuera, está hablando de mí, me lo estoy haciendo a mí misma. Entonces, soltar este ataque, soltar este juicio, es liberarme. Por eso es que salvación y el perdón son lo mismo. Y los dos, o los dos como lo mismo, es mi única función aquí. Más adelante en la práctica nos dice que la salvación es mi única función aquí. Y nuevamente repite esta modalidad. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. Y repito, esto, cuando digo esto, es no solamente el asunto foráneo a mí, sino esto, lo que yo experimento. Esto no es su voluntad. Este miedo que siento no es su voluntad. Esta ira que siento no es su voluntad. Esta culpa que siento no es su voluntad. Eso es lo que no es su voluntad, que su hijo viva sufriendo. Dios no sabe nada del sueño, efectivamente. Dios no conoce este mundo, pero sí sabe que una mínima parte de la mente de su hijo parece estar dormida y soñando. Entonces él desea, o su voluntad es que en ese sueño
su hijo no sufra, que su hijo sea feliz, que su hijo siga manteniendo el poder de su mente para poder decidir cómo quiere vivir las circunstancias, cómo quiere experimentar las circunstancias que parecen ocurrir en su sueño. Bueno, entonces, ¿nos queda clara esta lección? Sí, Sí, Gaby. estamos de acuerdo, convenimos en eso. Si hay alguna pregunta o algún comentario, me dicen. Nos podemos ir mientras tanto a la lección 100. Yo insisto, ¿por qué nos separamos? El curso dice, ante esa pregunta, dice muy específicamente que hay preguntas que el ego hace, pero que son imposibles de contestar porque no tienen respuesta. ¿Por qué nos separamos? La pregunta a ¿por qué nos separamos? No se puede contestar porque en realidad no nos separamos. La separación no pudo haber ocurrido nunca. Solamente creímos que nos habíamos separado. Y en ese creímos surgió todo esto. Se desplegó todo este infinito mar de posibilidades de mundo o de universo. No pudimos habernos separado realmente, porque Dios, al ser la totalidad, al ser el todo, si se queda sin una partecita, que es su hijo, pues la totalidad ya no es totalidad. Se queda sin ser total. Y Dios no puede ser un poco Dios. O es total o no es. O Dios es padre o no es. Entonces, la posibilidad de que la separación haya tenido lugar es totalmente imposible. En el momento en el que el hijo pensó que podía separarse, que era posible separarse, en ese momento Dios dijo, no es posible. Y echa a andar su plan que se llama expiación. La expiación corrige el error de la mente y el hijo se queda con Dios. Sin embargo, como dice el curso, una mínima parte de la mente del hijo quedó como en un sueño. Y en ese sueño estamos todos. Esa mínima parte de la mente alberga todo esto que vemos y que parece que tenemos. Creo que hay una parte del libro, Gaby, que dice que la mente nuestra es como la inmensidad del mar y nuestra parte dormida es una ola. Ajá. Una ola en esa inmensidad del mar. O sea que es increíble ver toda la inmensidad. Y yo cuando pienso lo que dice Carmen Gloria, que por qué nos separamos, pues porque nosotros somos mente y esa mente le dio, pues simbólicamente, porque no sabemos, esto es una explicación muy, para que uno la entienda, ¿no? Como que la mente se puso a pensar, ¿y qué pasaría yo no ser tan perfecto? ¿Y qué pasaría si yo no fuera, si todo no fuera tan lindo? Y entonces en esa ensoñación se fue yendo y ya después pues se perdió y no supo, pues ¿Y no le dio supo miedo regresar? y no supo Y regresar. no Eso supo es la regresar. explicación que yo en algún momento, no sé si te la oí a ti o a quién, Gaby, y dije, pues sí, es como cuando usted se ponía a pensar, uy, Dios mío, ¿qué pasaría si esto y esto? Y de pronto puede terminar llorando. A mí Sí. me pasaba eso cuando yo pensaba si alguna de mis hermanas se me murieran y ya se me han muerto dos. Yo me acuerdo que me ponía a pensar eso y yo me ponía a llorar. Y no había pasado. Entonces, pues me imagino que es eso, solo que nosotros, hay respuestas que seguramente serán muy misteriosas y no las podríamos comprender. Y otra pregunta que hoy me resignificaron es, yo dije, pero caramba, uno entender que esto no es real, es tan difícil, pero alguien me dijo, no, nosotros haber creado algo que parece tan real. Claro. No es Exacto. que, sino que lo que hay, pues se siente tan real, pero pues
no lo es, pero bueno, en el proceso de comprenderlo cada vez vamos avanzando, yo creo. Sí, cada vez vamos avanzando y cada vez avanzaremos más. Pero sobre todo, voy a tratar de encontrar esta cita muy específica a la pregunta de Carmen Gloria y se las voy a pasar por el chat en WhatsApp. Pero dice algo así muy parecido. Hay preguntas que el ego hace, las cuales son imposibles de contestar. No es posible responderle al ego, porque el ego pregunta y pregunta y pregunta, ¿y por qué ocurrió lo imposible? ¿Cómo ocurrió lo imposible? ¿Cuándo ocurrió? Es que ese cuándo ocurrió ni siquiera se encuentra dentro del tiempo, como para decir, en el año 600 antes de que, no, no se puede, eso es imposible, porque ni siquiera ocurrió en el tiempo. ¿Cómo ocurrió? Solamente nos resta, pues digamos que comprender un poco y aceptar la comprensión de que esto no puede ser obra de Dios. Ya ven la clase pasada, que pues estamos en la clase, suena este asunto de la alerta sísmica. Bueno, fue un temblor, como no se imaginan. Yo pensé que mi casa se caía, se los juro. Estaba yo allá afuera, allá abajo, con mi hijo, que afortunadamente estaba aquí. Él estudia la licenciatura de Protección Civil. Entonces, él se dedica a todo este asunto de proteger a la ciudadanía ante todas esas eventualidades. Y bendito Dios estaba él, porque sabe qué hacer, sabe cómo resguardarnos, sabe en qué parte ponernos, todo esto, y estábamos allá afuera. De verdad, yo veía de allá afuera mi casa hacia acá, y yo dije, esto se cae hoy, esto se cae en este momento. Bueno, bendito Dios no ocurrió, pero por cuestiones del temblor tan fuerte que hubo y de las lluvias tan fuertes que han estado habiendo aquí en México, se desgajó un cerro unos días después y cayeron toneladas de piedra sobre gente que había asentado sus viviendas en las alturas del cerro. Entonces hay gente ahorita desaparecida, no pueden quitar las piedras porque son toneladas de peso y hay gente que está esperando recoger su familia, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo haber Dios creado algo así para su hijo? ¿Cómo pudo haber dicho Dios, ya yo les dejo ese mundo que se les caiga y ahí que vean cómo le hacen? Pues no, esto es una locura de la mente del hijo, esta pesadilla del sueño del hijo, en donde sufre, en donde cree que su padre no está para salvaguardarlo, en donde cree que puede sufrir, pero en donde además se crea tanta locura, tanto sufrimiento y tanto dolor. De eso nos podemos salvar. De eso habla esta lección. De eso nos podemos salvar. No me puedo salvar de la piedra que se me cae encima, no me puedo salvar de que este techo se me venga abajo, sobre todo si esta es una zona así. No me puedo salvar de eso. Si se cae, se cae. Si no se cae, no se cayó. De lo que me puedo salvar es de lo que yo juzgo de eso, de lo que yo digo de eso, de lo que yo creo de eso. Si yo creo que esa situación es para que yo sufra, pues voy a sufrir, obviamente. De eso es de lo que yo me puedo salvar. Y esa es verdadera salvación, porque un juicio en nuestra mente hace tantos estragos que te puedes volver loco en vida. Entonces, de eso es de lo que nos salvamos, chicas. ¿Sí? Vámonos a la lección 100. Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Entonces, Dios tiene un plan. Que su hijo se salve de su sueño de miedo, de su sueño de terror, de su pesadilla, de lo que juzga de su sueño, de cómo experimenta ese sueño.
Él tiene un plan. Y yo, que soy el hijo, soy esencial en ese plan. Es decir, si yo no intervengo, el plan no se concreta, no se consuma. Aunque, como explicábamos ahorita para Carmen Gloria, aunque realmente ya se consumó, el plan de salvación ya se consumó, la expiación hizo que el hijo no pudiera jamás separarse. Mientras nosotros creemos que sí nos separamos, yo tengo una función esencial dentro de ese plan de salvación. Si yo no perdono, por mucho que Dios quiera mi felicidad y mi paz, si yo no quiero estar en paz, no voy a estarlo. La paz es una decisión que se toma. La felicidad es una decisión que se toma, no es una condición del mundo. La paz ocurre en la mente y solamente ahí se vive. Los cuerpos no están en paz. Los cuerpos no están felices. Los cuerpos tampoco están pacíficos. Los cuerpos no están alegres o enojados o incómodos. No, no son los cuerpos, son las mentes las que no experimentan paz. Y bajan o usan el cuerpo para ese propósito de no experimentar paz. Entonces, si yo estoy preocupada por algo, muy preocupada por una situación, pues claro que al rato me duele la cabeza o me duele el estómago, tengo gastritis. Claro, claro, porque estoy utilizando este cuerpo que es neutro para el propósito de la mente, de no mantener la paz. Pero la mente es la única que es capaz de decidir por la paz o por el conflicto. Es la única. El cuerpo no. El cuerpo es neutro, totalmente neutro y va a servir solamente a los propósitos de la mente. Entonces, la mente del Hijo de Dios es esencial para llevar a cabo ese plan de salvación que Dios tiene para él. No hay palabras para describir esto tampoco, por supuesto, pero es como si Dios dijera, mira, hijo, tú te puedes salvar si perdonas. Tú te puedes salvar de esto si perdonas. Y es como si el hijo dijera, hiciera su pataleta de esos niños berrinchudos y dijera, no, no quiero estar en paz. No, no me interesa ahorita la paz. Quiero estar en conflicto. Quiero sufrir. Quiero llorar. Entonces, la paz es una decisión que se toma. La toma la mente, no la toma la persona, no la toma esta personalidad o este cuerpo, la toma la mente. Es la única que decide si estar en paz o no. Estamos viendo que para la paz o para el objetivo de la paz hay un medio, hay un camino, el perdón. O hay el camino del conflicto, simplemente. La mente decide qué camino tomar. Y una vez que encuentra la paz y que la experimenta, aún así sigue teniendo el poder de decidir si deja el camino de la paz y se vuelve a ir al conflicto. Entonces tenemos verdaderamente un poder inmenso, que es lo que se ha llamado libre albedrío. No tenemos libertad de decidir qué va a ocurrir aquí, o cómo va a ocurrir aquí, o qué decido, qué quiero que ocurra. Desafortunadamente esa no es la libertad que tenemos. Porque si tuviésemos libertad de decidir eso, querría decir que entonces este sueño es real y que yo lo puedo manipular a mi antojo. Tan no es real es que yo no puedo decidir nada aquí,
Pero al estarlo observando, sí puedo decidir cómo me quiero yo sentir ante esto. La paz y la felicidad son decisiones que se toman. Y tengo que aprender a tomarlas porque he olvidado cómo estar en paz. Entonces ahora tengo que reaprender a estar en paz. Yo soy esencial en el plan de Dios para la salvación de su Hijo. Porque yo soy el Hijo. Vamos, el que se tiene que salvar o el que se ha de salvar soy yo. Entonces yo soy una parte esencial, ciertamente. ¿Sí? Nadie más piensa por mi mente. O nada más piensa por mi mente, solo yo. Por lo tanto, es responsabilidad mía, mi felicidad y mi paz. Vamos a ver qué más nos dice esta lección. Gaby, una pregunta, ¿qué diferencia hay entre la mente y el ego? La mente es lo que nosotros somos. La mente es lo que Dios creó. La mente es el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, al creer que se ha separado de Dios, una vez que se ve separado o que se siente, que se experimenta separado, tiene necesidad de sustituir a Dios, porque sabe que no puede estar solo. Necesita una guía, necesita una dirección, alguien que le acompañe en sus fabricaciones. Entonces, inventa al ego. Es decir, inventa a una parte de su propia mente para sustituir a Dios y para sustituir su ser. El ego solamente es una parte distorsionada de ti. El ego es una parte falsa de ti. Es un yo falso. Es un yo inexistente. Es como en psicología, que se llama el alter ego, o sea, como esa parte de mí que no es real, pero que creo que es real y que me dirige, que me guía. No hay gran diferencia porque el ego es igual, está en mi mente, es parte de ella, pero porque yo lo inventé, no porque sea real, no existe. Es como mi amigo imaginario de niño, ¿no? Y yo creo que está ahí y le he dado todo el poder a él, pero no es real, no existe, sin embargo, está albergado en mi mente porque yo lo pensé. Yo lo elegí, yo quise tenerlo. Al verme carente de Dios, lo sustituyo con un ego. Ok. ¿Sí? Sí, señora. Gracias. Más adelante espero poder tener, pues aquí atrás alguna pizarra o poder ocupar aquí alguna pizarra. Parece que es posible ocuparla. Al compartir la pantalla, parece que se puede compartir una pizarra y poderles dibujar algo ahí para que vean cómo es que surge esta aparente separación, cómo se divide la mente en ego y Espíritu Santo y después finalmente cómo se fragmenta la mente. Y parece que esa fragmentación parece que fuéramos todos nosotros, ¿sí? Para que nos quede claro este tema. Gracias, Gaby. Entonces, mi papel es esencial en el plan de Dios. Y miren, aquí en el párrafo 3 dice, eres ciertamente esencial en el plan de Dios. Sin tu dicha, la suya no es total. La de Dios no es total. Es decir, es como si yo le estuviese quitando una parte a Dios, como si realmente pudiese yo quitarle una parte a Dios. Si yo le quito una parte a Dios, Dios ya no es Dios. La totalidad ya no puede ser total. Entonces, soy esencial en ese plan porque en la medida que yo me salvo, regreso a casa en conciencia, es decir, regreso al recuerdo de quién soy yo y quién es mi padre, y en ese momento en mi mente se completa la unidad.
Ya no hay fragmentos, hay unidad. Por eso es que soy esencial. Si el plan está pensado o creado para mí, que soy el hijo, pues entonces el hijo debe ser esencial en el plan, por supuesto. Ujú. Gaby, lo que pasa es que nosotros tenemos las palabras muy, ¿cómo sería? Muy contaminadas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues la palabra Dios, la palabra perdón y la palabra felicidad. Fíjate que en el párrafo 2 dice que la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Entonces Ujú. uno empieza a decir, pero uno en el mundo no puede ser perfecto. Pero cuando uno entiende lo que tú nos acabas de decir, que la felicidad no es una condición del mundo, sino es un estado de mi ser, pues ahí es donde a mí me está cobrando sentido mucho las lecciones de estos 5 minutos de centrarme en mi ser y de empezar a sentir ese ser que soy, y ahí como que hay atisbos de sentir una plenitud. Y me imagino que Claro, la felicidad, y esa es la plenitud que uno siente por unos leves segundos cuando uno hace la práctica, que últimamente la he hecho como, me he dedicado a hacerla como masa conductada. Entonces, la felicidad, si tú le dices a una persona perfecta felicidad, ay no, en este mundo no hay felicidad perfecta porque mire todo lo que pasa. Pero entender que no es una condición del mundo, que no es que las cosas me salgan bien, sino que es un exacto. estado de ser, Gaby, eso es una maestría que nos toma un proceso de mucho tiempo. Sí, exactamente. Por eso en el libro mío, que se llama precisamente La llave de la felicidad, yo expongo esta idea. No es que si yo perdono para ser feliz, de pronto me siento en un estado desbordado de alegría y de carcajadas sin fin. No, es que eso no es felicidad. Es decir, como comentábamos hace un rato acerca de la situación de esta persona, yo no me voy a sentir feliz ante la muerte de alguien. Yo no voy a estar contenta y riéndome y diciendo, ah, qué feliz estoy porque se murió. No, eso no es felicidad. Felicidad no es risa desbordada, porque la risa desbordada o las reacciones del cuerpo, mejor dicho, son solo eso, pulsiones físicas. Y las pulsiones físicas, todos los impulsos físicos, tienen que ver con el ego. El espíritu no desata risas desbordadas. El espíritu desata un estado de ser que ni siquiera hay palabras para describir. Entonces, esa felicidad nunca confundamos con que tiene algo que ver con el mundo y que mi cuerpo va a experimentar la transpiración de las manos o las mariposas en el estómago, como la gente dice. Eso tiene que ver con cosas del cuerpo, con sustancias químicas que se desatan en el cuerpo, con como digo yo, con un shot de adrenalina. Y los shots de adrenalina tienen que ver con el ego, porque son reacciones emocionales. El espíritu no desata reacciones emocionales. Entonces, qué bueno que comentamos esto para que no tengamos pensando que la felicidad es eso que nosotros creíamos que era felicidad. Ajá. Entonces, sí, esta parte es muy, muy importante. La voluntad de Dios para ti es perfecta de felicidad. ¿Por qué habrías de querer ir en contra de su voluntad? Si Dios quiere que seas feliz, pues entonces tú también quieres. Y entonces te das cuenta que hacer su voluntad te hace feliz. Eres feliz por hacer la voluntad de Dios. Y aquí sí entendemos entonces, o se nos viene de pronto una comprensión de todo un aprendizaje ancestral en donde se nos hablaba de la voluntad de Dios y cuando veíamos que alguien fallecía precisamente y nos decían que eso era la voluntad de Dios, uy, pues no queríamos la voluntad de Dios, ¿cómo la íbamos a querer si no es muy buena, ¿no? O no nos hace muy felices.
Bueno, ahora estamos comprendiendo otra cosa, que la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, es decir, que tú estés en tu ser. Eso es perfecta felicidad, que tú estés en tu ser. Entonces, ¿por qué no querrías estar en tu ser? Porque estar en mi ser implica estar con Dios y yo me quise salir de la casa de Dios. Entonces, ¿cómo voy a regresar? Se viene todo un cuestionamiento del ego que ni siquiera tiene caso responderle, porque responder las preguntas del ego es hacerle el juego, es caer en su juego de atrapar con una red las moscas, que caigan en su red. Entonces, ni caso tiene responderle al ego sus preguntas. Yo he hecho una conclusión. Ay, caramba, quité. El ego es la cruz que debemos cargar. Más bien el ego es la cruz que debemos cargar. El ego es la cruz que debemos cargar. Sí, más bien el ego es la cruz. En cambio el ego, denme un segundito, déjenme abrirles a los perros. Okay. Ay, Dios mío. Bueno, el ego nos dice que la cruz que debemos cargar son las situaciones del mundo y son las condiciones del mundo y son las personas en el mundo. ¿Sí? Antiguamente las mujeres iban a la iglesia a hablar con el padre y decirle, oiga, padre, mi esposo me pega, me grita, no me quiere, me engaña, me hace. Pues ni modo, hija, es tu cruz, tienes que cargarla, ¿no? Entonces, el ego nos dijo que la cruz es todas las condiciones del mundo, las situaciones y las personas con sus comportamientos. Pero más bien la cruz es el mismo, porque Él es la fuente de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Entonces, debemos desear en algún momento deshacernos de Él, deshacernos del ego, soltarlo. No seguir creyendo en Él. Pero este deseo de dejar de creer en Él, de soltar al ego, de deshacer al ego, tiene que ver con que nuestra mente llegue a un punto de saturación del dolor, donde ya no puedo más. Y es entonces donde la mente dice, es que tiene que haber otra forma, es que tiene que haber otra manera. Y este curso inicia o llega al mundo precisamente así, con la petición de dos personas que al estar en un punto de saturación del dolor, dicen, es que tiene que haber otra forma de que tú y yo nos relacionemos. Entonces la otra persona conviene con la primera y le dice, sí, tiene que haber otra forma y yo te voy a ayudar a encontrarlo. Unión en lugar de separación. Unión, llega a este material que es para sanar todas nuestras relaciones. ¿Nos vamos a la lección 101, chicas? ¿Vamos bien? ¿O nos vamos deteniendo? Bueno. Bueno, pues miren, aquí esta lección 101 repite la idea de la lección anterior. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Es esto que nos había leído Rosita en el párrafo 2. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Bueno, ahora me la repite como la lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y ya hablamos de esto, pero repitámoslo para que se refuerce. Perfecta felicidad no quiere decir que, bueno, yo viva en un éxtasis de risas incontrolables. No, eso no es felicidad. Perfecta felicidad es
mi perfecto ser. Que yo pase de esta conciencia de creer ser un cuerpo y de estar en un mundo a merced de situaciones que parece que están fuera de mi control, a pasar a la conciencia de ser un solo ser unido a su creador. Un ser que no necesita y que puede además prescindir perfectamente de cuerpos y de mundos. No necesita cuerpos y mundos si Él es el mismo reino de Dios. El reino de los cielos es el Hijo de Dios. Si Él es el reino, ¿para qué quiere universos? ¿Para qué quiere cuerpos? ¿Para qué quiere condiciones que parezcan venir a alegrarle la vida a esos cuerpos? Si está en el ser. Y esto es todo un paradigma que se invierte en contraposición de lo que también siempre el mundo nos enseñó, de que para ser había que tener y había que hacer. Por eso nos decían, para que seas alguien en la vida, tienes que tener un título y tienes que tener dinero y tienes que tener una posición y tienes que hacer esto y lo otro y aquello. No tengo que hacer nada, no tengo que tener nada. Soy feliz siendo. Pero mientras creo estar aquí, pasar por este mundo, pues me la llevo tranqui. Me la llevo pacíficamente, me la llevo felizmente. Entonces me doy cuenta que no es posible ser feliz en el sueño, pero sí es posible tener un sueño feliz. Eso sí es posible. Yo puedo soñar feliz, pero no ser feliz en el sueño, porque el ser no está en el sueño. El ser está unido a Dios. El ser no puede estar en el sueño. Pero claro que he querido hacer eso, puesto que he querido meter a Dios en el sueño. Cuando suceden estas cosas de las que hablábamos y yo le digo, Dios mío, ven a ayudarme, es que yo quiero meter a Dios en el sueño. Pero ¿cómo se va a meter Dios en el sueño donde no está su hijo? Dios está donde está su hijo y su hijo está con él. El ser está con Dios. Entonces, la voluntad de Dios para su hijo es que su hijo esté en su ser perfecto unido a él. Eso es la felicidad. Esa es la felicidad de la que un curso de milagros nos habla, por supuesto. ¿Sí? Y esta lección también nos habla del pecado. Miren, en el párrafo 2 dice, si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. En el párrafo 3, si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. Y para la práctica de hoy, dice aquí que el pecado no existe. El pecado es lo mismo que la separación. El pecado no es tampoco lo que el mundo nos ha enseñado que es un pecado. El pecado es el error de la separación, la creencia en la separación. Es la falta de amor, la falta que nosotros percibimos de amor, del amor de Dios, puesto que ya me separé del amor. Ese es el pecado. Yo creo haber cometido eso como algo malo. Por eso estoy esperando castigos siempre. Y por eso tengo miedo a Dios.
Por eso le tengo miedo a su voluntad, porque quién sabe qué me vaya a hacer Dios por haberme separado, por andar fuera de casa, ¿no? Bueno, aquí me dicen que el pecado no existe. Si el pecado no existe, quiere decir que la separación no existe, que nunca ocurrió, que no es posible. Por donde le veas no puede ser posible. Y que entonces esto, que creo que es pecado o que creo que es separación, es solamente un error de mi mente. Y contrariamente a lo que se me indicó en el mundo, a lo que se me enseñó en el mundo, que el pecado se paga, se castiga, Jesús nos dice en su curso que no, que el pecado es un error y los errores se corrigen, no se castigan, se corrigen. Y se corrigen allí donde se originaron. Se originaron en la mente, se corrigen en la mente. Los corrijo por medio del perdón. Nuevamente vamos a hablar del perdón. Los corrijo por medio del perdón. El perdón es la corrección a los errores del hijo, a los errores de percepción que el hijo tiene, a su error original de creerse separado. Ese error original de creerse que se separó es el famoso pecado original que las religiones promulgaron, ¿no? Ese pecado original no tenía nada que ver con cosas de tipo sexual, no. Es el error original de la mente de que creyó posible separarse de su padre. Ese es el error original y por ese error original se desplegaron toda esta serie de errores de la Matrix y que nosotros vemos en este mundo. Entonces, el pecado no existe. Y dice aquí que practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como no sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Si el pecado no existe, pues no puede tener consecuencias lo que no existe. Lo que nunca fue real no puede tener consecuencias reales. Por lo tanto, toda esta serie de errores que yo los veo como consecuencias de mi error original, no han existido nunca. Pero como el hijo creyó que existían, lo creyó en su mente, pues entonces hay que ir a la mente a corregir. No tengo nada que corregirle a este mundo. Tengo que corregir el error en donde se originó, porque este mundo es solamente una consecuencia del error. Es un efecto del error. Pero si el error, que es el pecado, no existe realmente, pues entonces tampoco existe su efecto. Este mundo tampoco es real. Cuando yo corrijo el error en mi mente, entonces mi percepción se modifica, se renueva ante la observación de este mundo. Ahora sí puedo observar las cosas de manera pacífica. Ahora sí Oye, puedo observar las cosas de manera más clara. Sí. Oye, Gaby, una Sí. pregunta. Si cometimos un error con otra persona, una vez que reconocimos ese error, lo aceptamos en nuestra mente, lo corregimos en nuestra mente, ¿es necesario pedir una disculpa a la otra persona, aquí con quienes sentimos que actuamos mal? Una vez que tú eres estudiante de este curso, Norma, y que eres practicante de este curso, aprendemos o aprendes que el perdón no tiene nada que ver con las personas. Es decir, no es un acto, no es una práctica que se haga entre personas. El error estaba en la mente, entonces el perdón es en la mente. Y perdonar, ya dije, es liberar los juicios
que yo había hecho con respecto a esa persona. Se los voy a liberar o se los voy a entregar a este maestro que yo estoy eligiendo nuevo, que es el Espíritu Santo en mí o este maestro interno. A él se los entrego. Espíritu Santo, yo juzgué de esta persona esto, esto, esto y esto. Te lo entrego a ti, porque eso es lo que me daña a mí. Te lo entrego. Ahí ya perdoné. El Espíritu Santo va a reemplazar mis juicios con sus pensamientos de él, que son rectos. Y los pensamientos de él rectos son: tu hermano no era esto y esto y esto y esto que creías. Tu hermano es inocente porque es el Hijo de Dios. Con eso reemplaza los míos. Entonces, ahí en lugar de separación entre esas dos mentes o personas, hay unión. Cuando hay unión en la mente, ese perdón está consumado. Yo no tengo nada que ir a decirle a esa persona, ni tengo tampoco que esperar que ella venga a decirme algo a mí. Pero si a mí se me indica otra cosa, y el curso es muy enfático en eso, si una vez que perdonaste, el espíritu te dice, de todas maneras ve y habla con esa persona, pues vas y hablas. Pero si no te indica que vayas a hablar con ella y que hagas algo con esa persona para completar el perdón, no tienes nada que ir a hacer con esa persona. Nada. Ok. ¿Sí? A veces yo sé que a veces nos vamos a quedar con la inquietud de que, pues es que yo sí quisiera que esta persona supiera que yo ya he perdonado esto, o que yo ya no tengo problema con él, o que sí lo sigo teniendo y quiero ir a aclarar las cosas con él. Esas son cosas de ego. Esas son cosas de ego que quiere seguir teniendo control sobre las personas y sobre las situaciones y quiere seguir teniendo supremacía por encima de otra persona. Y de decirle, mira, soy tan bueno o soy tan buena que yo ya perdoné esto tan malo que tú me hiciste. Yo ya lo perdoné. Entonces eso no es necesario porque eso vuelve a generar separación. Vuelve a haber una brecha de separación entre tu hermano y tú. Tú eres diferente porque tú eres bueno y has perdonado. El otro hizo algo malo. Entonces el curso indica que el perdón no tiene nada que hacerse entre personas. No es para hacerse entre las personas. El perdón no es para el mundo, el perdón es para la mente. Se hace en la mente, ahí se corrige el error, porque el error no estuvo allá afuera con esta persona. El error estuvo acá adentro, en mi mente. Yo percibí incorrectamente, yo juzgué incorrectamente, yo interpreté incorrectamente, yo creí equivocadamente. Entonces, esos son los errores que se corrigen. ¿Sí, Norma? ¿Nos queda claro esto? ¿Sí? Yo quiero hacer un comentario o una pregunta. Sí. No importa si al entregar yo esos juicios, a ver, ¿cómo te explico? Yo puedo ser una estudiante disciplinada del curso y me dicen que debo perdonar todos los juicios que hago y yo por obediencia decido abandonar esos juicios y perdonar y decir no voy a juzgar, quiero verlo inocente, entrego esto que pienso de esto y esto. Pero puedo no estar haciéndolo de corazón ni muy convencida, sino simplemente porque se me pide que lo haga y yo lo hago. En ese caso, eso va a tener una consecuencia, o sea, en ese caso lo estoy haciendo, o sea, voy a tener una respuesta, voy a recibir de todas maneras respuesta. Sí, ¿Voy vas a a recibir la nueva versión, la nueva visión de la situación? No, porque tú ahí te vas a dar cuenta desde qué parte de tu mente estabas llevando a cabo ese supuesto perdón. El perdón verdadero va a conducir inevitablemente a la paz. Inevitablemente. Si el perdón es verdadero y si tu disposición a perdonar es honesta y real, va a conducir a la paz. Si no, ese perdón lo único que va a conducir es
a que la culpa no se vaya de tu mente y tú no sientas paz. Entonces tú puedes decir, bueno, pues a mí el curso me dice esto, la persona con la que estudio el curso de milagros me dice esto, bueno, pues voy a entregar los juicios que yo he hecho a esta persona y a ver, Espíritu Santo, te los entrego. Pero si no hay una disposición real a soltar eso, no se va a soltar. Y lo único que vas a experimentar va a ser tu falta de paz. Y ahí te vas a dar cuenta desde qué parte de tu mente estabas actuando o estabas relacionando. Ya. Y lo otro es cuando tú dices, se te va a informar si tiene que hacer algo, o sea, si yo lo hago de corazón y hago, pero de todas maneras siento en mi corazón que debo ir a decirle algo a la persona, lo puedo hacer, ¿cierto? Sí, lo puedes hacer, pero La yo, forma que se me va a informar es por exacto, medio de ese sí, sentimiento, ¿no? Porque no voy a oír una voz que me diga, Rosita. sí, no, pero sí se te va a indicar de alguna manera que podrías ir a hablar con esa persona. Ya, perfecto. Pero si no se te indica, no hay nada que ir a hacer ahí. Siempre esperemos la indicación del espíritu. ¿Ok? Una pregunta. Sí. Yo puedo perdonar de corazón, pero no sé cómo elaborarlo. Pero porque sigue uno teniendo relación con esa otra persona, esa persona la tengo que seguir perdonando cada vez porque sigue haciendo cosas que siguen lastimando. Y la tengo que seguir perdonando, y la tengo que seguir perdonando, y la tengo que seguir perdonando. Si esas... A ver, sí, perdón, no te dejé terminar. Termina. Entonces, como que, o sea, llega un momento en que, o sea, solamente al decirlo ya me desgasto. Pero no estoy sintiendo paz, entonces no le estoy perdonando de verdad. Puede ser que en un momento hayas perdonado de verdad y hayas liberado unos juicios que a ti te hacían sentir incómoda o sin paz. Pero si te vuelves a encontrar con esa persona y parece esa persona tener otra vez un comportamiento que a ti te incomoda y no te hace sentir en paz, no quiere decir que el perdón anterior no haya sido verdadero y que no haya conducido a la paz de tu mente. Lo que quiere decir es que ante este nuevo comportamiento, aunque parezca ser el mismo, es nuevo el comportamiento, tú estás volviendo a hacer un juicio nuevo acerca de eso. Ese juicio, aunque parezca ser el mismo, es otro juicio. Y entonces también tendrás que liberarlo. Y tendrás que liberarlo todas las veces que sea necesario, mientras a ti ese juicio te quite la paz. Puede ser que sea una sola persona y pueda yo decidir, sabes que no puedo con esto, o sea, ya te perdoné y tú vas a seguir trayendo cosas, el problema está en mí. Esa persona va a seguir trayendo, entonces yo, sabes que mejor le evito, pero me lo voy a encontrar otra persona y ahí voy a volver a tenerlo. Exacto, exactamente. Te vas a encontrar otra persona que vuelva que me lo trae. Exacto, que te lo trae, que vuelva a representar el mismo testigo que tú estás convocando. Puedo hacer una interpretación porque creo que ahí está nuestro error, Ángela. Tú estás hablando de que si yo no lo he perdonado a él por lo que él me está haciendo, pero creo que nosotros tenemos que entender que no es que él te esté haciendo algo, ni que tú tienes que perdonar lo que estás haciendo, sino los juicios que estás haciendo acerca de él. Eso es muy difícil que lo podamos terminar de entender. Tú no, porque veo que cuando dices, si yo ya lo perdoné de verdad por lo que me hizo daño, y entonces estamos atrapados en el perdón del mundo cuando tú hablas así. Pues es lo que yo sentí tan pronto tú lo dijiste, no sé si estoy equivocada, Gaby, es
los juicios. Tú tienes que renunciar a los juicios. Y si vuelve y te hace algo y te duele es porque estás volviendo a hacer juicios. Sí, Claro, es que me van a aparecer con otra persona porque los juicios están en mí. Esa manera de ver las de cosas. ver las cosas está en ti, exactamente. Correcto. Está en ti. Por eso el curso dice en alguna parte, ¿quieres que el pasado se repita? Ujú. Si la respuesta es no, entonces perdona. Okay. Porque si no se perdona, entonces ese pasado parece que se vuelve a repetir en otro y en otro y en otro y en otro y de innumerables formas y de innumerables veces. Ujú. Gracias. Y a lo mejor liberaste un juicio con respecto a una persona específica, particular. A lo mejor no has liberado totalmente la creencia que tienes con respecto a las personas. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo perdonar a un hombre porque creo que me engañó. Y perdono a ese hombre porque creo que es malo porque me engañó, o porque no me quiso, o porque ese es mi juicio. Pero si yo no libero la creencia de que pienso que todos los hombres engañan siempre, entonces todos los hombres que vengan van a venir a engañar. Porque esa es mi creencia y mi creencia busca testigos afuera para dar fe de lo que creo. ¿Sí? Entonces este pasado parece repetirse y repetirse y repetirse. Es el pasado de mi mente el que tengo que liberar. Es esa creencia que tengo que liberar. Entonces, nuevamente entrego juicios, creencias, interpretaciones, errores de percepción. Todos estos son errores de percepción. Estoy percibiendo incorrectamente. Percibir incorrectamente quiere decir que yo he tomado siempre al ego como guía para todo lo que observo. Debo soltar al ego. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, finalmente la práctica de la lección 101 es la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La separación no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Y en la práctica, todas estas modalidades me las tengo que repetir, porque es la manera en que mi mente pues es capaz de poder aceptar una idea. Y obviamente llevarla a la práctica en el sentido de aterrizarla en tus situaciones cotidianas, en tus relaciones cotidianas. ¿Sí? ¿Podemos irnos a la 102? Nuevamente la lección, digamos que sigue siendo la misma y la modalidad cambia. La lección 102 dice, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Ahora sí puedo aceptar la voluntad de Dios, porque también ahora entiendo que la voluntad de Dios y la mía son la misma. Antes pensaba que había dos voluntades distintas y separadas, la mía y la de Dios, que yo era la que quería ser feliz, que mi voluntad era ser feliz y que Dios no quería que yo fuera feliz. ¿Por qué me mandaba a esta persona? ¿Por qué me mandaba esta situación? ¿Por qué ocurría esto otro? Entonces pensaba que había dos voluntades diferentes y que Dios no estaba de acuerdo con mi voluntad de ser feliz. Bueno, ahora comprendo que la voluntad de Dios y la mía son la misma. Si Dios quiere que sea feliz y su voluntad de Dios la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, pues entonces esa también es mi voluntad.
son la misma. Mi deseo es regresar a casa. Mi deseo es estar en paz. Estar en paz es regresar a casa. Estar en paz es estar en Dios. Estar en paz es experimentar a Dios. Entonces, esa también es mi voluntad. Y llega un momento en que, a base de la práctica, el mundo deja de tener el interés o la atracción que tenía. No quiere decir que ya no te guste estar aquí o que ya no disfrutes tus cosas, tu gente y el cuerpo mismo. No, lo que quiere decir es que ya le has quitado realidad a esto. Ya no es este mundo la causa de tu felicidad o de tu infelicidad. Ahora tu felicidad está en Dios, independientemente de que el mundo ruede o no ruede. Ahora sí, la voluntad de Dios y la de su Hijo son la misma. Ya no estás en conflicto. Cuando la mente entra en conflicto es porque hay un conflicto de voluntades que se contraponen. Ya no hay intereses separados. Ya no hay pensamientos separados. Es una sola idea, la de la felicidad, la de la voluntad de Dios. Y entonces reconozco que esa también es mi voluntad. Si el pecado no existe, si la separación no existe, pues entonces ¿en dónde estaba la causa de mi infelicidad? Si yo sigo en Dios, si yo estoy en Él, si mi ser no se ha separado ni por un instante de Él, entonces solamente la causa de mi infelicidad estaba en lo que yo creía que sucedía, en que Dios tenía una voluntad separada de la mía y que seguramente esa voluntad era castigarme por el error de la separación o por el pecado de la separación. Si para Dios no existe la separación, ¿de qué querría castigarme Él? Era yo misma la que me estaba castigando por creer que me había separado. Ahora uno mi voluntad a la de Él. La reconozco como una y en ese momento me libero del conflicto. En ese momento se hace la salvación, aunque sea por un instante. ¿Sí se comprende esta idea? La práctica de esta lección dice: comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz y acepto ahora la felicidad como mi función. Eso es lo único que yo tengo que hacer aquí. Ser feliz. Que aunque este parezca ser todavía un sueño de separación, yo puedo soñar este sueño feliz, en paz, recordando que este no es mi hogar, que mi hogar está en Dios, que mi ser está en Dios, mi ser no está en este mundo, que mi ser está en Dios y por lo tanto mi felicidad está ahí, y que se ha mantenido salvaguardada aún con toda la locura de mi mente. Que Dios no pudo haberme abandonado nunca, ni pudo haberme dejado ahí a merced de la tempestad de mis ilusiones. Que mis ilusiones siguen siendo ilusiones, nunca podrán ser realidad. Si nos queda claro esta idea de la voluntad conjunta, de la voluntad unificada con Dios. Sí, oye Gaby, tengo una duda. Sí. En este caso, y de acuerdo a lo que estamos nosotros aprendiendo, lo correcto sería es estar en esta unicidad con Dios
en este caso, por ejemplo, yo con él, y que sea solo él y yo la base de nuestra felicidad, la base de mi felicidad, la Ujú. base de mi paz, y que independientemente de pareja, independientemente de hijos, padres, hermanos, Ajá. o sea, que uno en este plano terrenal no base la felicidad, la paz, la dicha, el amor, te comentaba, en toda tu familia, sino nada más la bases en Dios. Sí, sí, exactamente. Suena Ok. también un Egoísta. poquito duro y duro, Ujú. porque parece como si olvidáramos entonces a esas personas que queremos. Sí. No las hemos olvidado. Por ejemplo, en esta situación que se planteaba en un principio, de que alguien pierde o parece perder a un ser querido, ese ser querido no era ese cuerpo. Ese Sí. ser querido es tu propio ser que veías reflejado en ese cuerpo. Entonces, cuando ese cuerpo no está, por la razón que sea, ese ser o esa mente sigue siendo parte de ti. Por lo tanto, ni lo has perdido, ni lo has olvidado, ni lo has dejado de amar. Sigue siendo tú mismo y sigue siendo parte de Dios. Entonces, todas estas personas o cuerpos que ya no están, por la razón que sea, que no están ya más con nosotros, aquí físicamente, no quiere decir que se hayan perdido. Están en nuestra mente, siguen en nuestra mente y no se pueden ir de nuestra mente porque esas relaciones solamente son a nivel de la mente y las ideas nunca abandonan su fuente. Por lo tanto, esa idea de ese amor o de ese hermano sigue estando en tu mente. No puede irse ni puede desaparecer. Entonces, esto implica que las relaciones aquí en el mundo no se van a abandonar, ni se van a olvidar. Mientras están aquí, las hago parte de mi sueño feliz, Mm, ¿sí? ok. Las hago parte de mi sueño feliz. Y en la manera en que tú las haces parte del sueño feliz, de que tú los has integrado a tu ser, estás unido con ellos, entonces tus relaciones aquí se sanan. Se sanan porque esa persona, esa pareja, por ejemplo, ya no es el causante ni de tu infelicidad, pero tampoco de tu felicidad. Tú eres un ser íntegro y eres feliz nada más por ser. Y ese ser unido a ti se convierte en parte de tu felicidad. Y mientras están los cuerpos, esa relación se vuelve más sana, más pacífica. Ujú. Ok. Gracias, Ah, Gaby. Sí. em, yo como que no termino de entender muy bien la frase, las ideas nunca abandonan su fuente. ¿No la puedes explicar bien, porfa? La mente tiene ideas, tiene pensamientos. Y, y estas ideas, estos pensamientos de la mente, no pueden salir y separarse verdaderamente de la mente. Parece que salen, parece que se proyectan, pero ya vimos que regresan, que la proyección solamente es un mecanismo distorsionado de la extensión. Parecía que salía, parecía que la culpa salía y yo la ponía allá afuera, y entonces me deshacía de ella, de la idea de la culpa, pero no me deshacía de ella, la sigo teniendo en mi mente.
porque esa idea no puede abandonar la mente. Está ahí. Lo mismo es con la extensión. El amor no se puede extender y dejarse allá afuera. Al ser extensión, que es una idea de la mente, esta idea regresa contigo. La compartes, pero regresa contigo, porque no se puede ir de tu mente. Si nosotros somos un pensamiento en la mente de Dios, el Hijo de Dios es un pensamiento en la mente de Dios. Y si las ideas o los pensamientos no abandonan su fuente, quiere decir que nosotros no podemos estar separados de Dios. Estamos en su mente. Seguimos siendo un pensamiento de Dios. Pero entonces son los pensamientos reales, Gaby, por Se congeló tu imagen, Rosita. Fue Rosita. Sí, se nos fue. Ahorita regresa. Ha de haber tenido una desconexión de la señal. Sí, seguro. Ujú. Esta idea de que las ideas o los pensamientos no abandonan su fuente refuerza la idea de que la separación es imposible. Si nosotros somos un pensamiento o una idea en la mente de Dios, nosotros como hijo somos un pensamiento o una idea en la mente de Dios, pues seguimos en la mente de Dios. No pudimos haber abandonado esa fuente de manera real. Seguimos ahí. Por eso la separación no puede ser posible. se me desconectó, Gaby. Sí, sí, dinos, Rosita, nos estabas diciendo algo. Sí, entonces te estaba diciendo que si los pensamientos nunca abandonan su fuente, entonces yo hago ahí mismo, pero yo cuando quiero renunciar a un juicio, a una creencia, le estoy pidiendo a esos pensamientos que abandonen mi mente porque ahí no deben estar. Entonces, de los pensamientos o las ideas o los pensamientos que no abandonan la fuente son los pensamientos que tengo con Dios, no los pensamientos del mundo. Los pensamientos que tienes con Dios, efectivamente, pero mientras tú crees, mientras tú estás identificada con el mundo y con este cuerpo y con esta mente que crees que tienes, tampoco esas ideas abandonan su fuente, porque repito, la culpa procede de la mente con ego, ¿sí? El ego te va a decir, para que tú te deshagas de la culpa que está en tu mente, sácala y ponla allá afuera. Pon la culpa allá afuera. El otro debe tener la culpa de tu falta de paz. Eso es una falta de perdón. Entonces, al yo no perdonar eso, me doy cuenta que sigo sin paz. Es decir, la culpa no abandonó mi mente. Sigue ahí hasta que esa idea no se libere verdaderamente, no se perdone verdaderamente. Pero al perdonarla no la saco de mi mente también, Gaby. No, se deshace simplemente. Se deshace la creencia en esa idea. No se sale de la mente, se deshace simplemente. Se deshace y lo que queda en la mente es lo que siempre estuvo ahí. Ajá. ¿Sí, Rosita? ¿Nos queda más claro? ¿Sí? Bueno, vámonos a la 104. Nos toca hasta la 105, ¿verdad? Vámonos a la 103, 104. Gaby, 103. Ah, sí, 103 tienen razón. Nos vamos a la 103. Me ven desaparecer es porque me tuve que desconectar porque me tengo que ir a una cena. Sí, Rosita. Ok. Bueno, lección 103. Dios, al ser amor, también felicidad. Esto es porque el amor es también un atributo del ser. Es también un estado de ser.
No son cosas distintas ni separadas. Dios no tiene pensamientos separados. Dios tiene un solo pensamiento, un pensamiento unificado, que es lo que el curso le llama conocimiento. Este conocimiento o este pensamiento unificado está formado o conformado de felicidad, de amor, de paz, de verdad, de unidad, pero no como separados y distintos, sino como uno solo, son lo mismo, vamos. Entonces, Dios, al ser amor, es también felicidad. Pero tú que eres su hijo y que no has abandonado la mente de Dios, pues tú también eres amor y felicidad, y paz y unidad. Tú eres lo mismo que Dios es. Y bueno, aquí nos dice, la felicidad es un atributo del amor y el amor es un atributo del ser. No se puede separar de él ni experimentarse donde no está. Fíjense. No se puede separar de él ni experimentarse donde no está. Por eso, por más que yo busque el amor aquí en el mundo, no lo voy a encontrar, porque el amor no está aquí en el mundo. La felicidad tampoco está aquí en el mundo, la paz tampoco está aquí en el mundo. Esos existen en mi ser. Y mi ser es mi mente unida con Dios. Allí es donde debo buscar. Debo buscar mi ser para encontrar el amor y la felicidad y la paz. Cuando yo recurro a esto, cuando yo regreso a mi ser, estoy regresando al amor, a la paz, a la felicidad de Dios y la mía propia. Y este recuerdo o este regreso al amor, nuevamente, solamente lo consigo perdonando. El perdón es lo único que me lleva a mi ser en conciencia. No me saca del mundo como esfumarme, así como en una nube de humo. No, me saca del mundo en mi mente y me lleva a mi ser. Recuerdo mi ser o regreso a mi ser lleno de amor, felicidad y paz, que es el mismo de Dios. Y entonces sí, a ver si con esto puedo redondear la respuesta a Norma. Y entonces sí, vengo y reflejo yo eso aquí en el mundo, con la gente con la que convivo, con todas mis relaciones, de pareja, de hijos, de padres, de amigos, de compañeros de trabajo, con todas las relaciones que yo entablo aquí en el mundo. Desde mi ser me relaciono con mi propio ser. Ya no me estoy relacionando con otros seres separados y diferentes. Me estoy relacionando conmigo mismo. Entonces, si ese yo mismo lo veo en mi hijo o en mi pareja, ¿saben qué clase de relación va a ser esa? La más sana y la más bonita que podamos tener aquí. Por eso no necesito abandonar este mundo. Al contrario, lo utilizo para hacer mi trabajo interior. Es bien distinto relacionarme, aunque las relaciones solamente existen en la mente, es bien distinto relacionarme con los que están aparentemente afuera. Si me relaciono desde mi mente con ego, con ellos, o si me relaciono desde mi ser o desde mi parte amorosa y verdadera y pacífica y feliz. Es bien distinto. Las relaciones se sanan. Se sanan quiere decir se pacifican. El reflejo de la paz, de la felicidad, del amor, entonces sí se puede traer aquí al mundo, a estas relaciones.
Ya no voy a pelear con esa persona, mi comportamiento ya no va a ser errático con esa persona, llámese pareja, hijo, padre o jefe, ya no va a ser errática porque ya comprendí, ya se asentó la idea de que me estoy relacionando conmigo mismo. ¿Cómo me voy a pelear conmigo mismo? ¿Cómo voy a atacarme a mí mismo? ¿Cómo voy a juzgarme a mí mismo? Entonces me relaciono con ese mí mismo en forma de otro de una manera amorosa, pacífica. Esto es lo que quiere decir esa frase también bíblica o de la historia bíblica de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el prójimo, que prójimo quiere decir próximo, es el más cercano a ti, es el más cercano a ti porque es una parte de ti, es un aspecto de ti, lo vas a amar como te amas a ti mismo, porque es el ti mismo. ¿Sí? Entonces ahí sí puedo amar, ahí sí verdaderamente puedo amar. Si yo me disocio de estas ideas y retomo nuevamente la dirección de mi ego en mi mente, yo no puedo amar al otro. Puedo pensar que lo amo, pero no lo puedo verdaderamente amar. Porque el amor al ser universal o al ser real, pues podría decirse que entonces es para todos. Y yo amo a mi pareja, pero yo no amo a todos los hombres del mundo o todas las parejas o las personas. No, amo al mío. Y eso no es amor, eso es especialismo. Amo a esta persona especial en mi vida. O a este hijo especial porque es mi hijo. Pero no amo a todos los hijos de todas las mamás. No, amo al mío. Eso no es amor, eso es especialismo. Pero si tú te relacionas con ese hijo tuyo o de quien sea, desde tu ser, sabrás que estás amándote a ti mismo, no a alguien diferente. Ya no es un ser especial, eres tú mismo. ¿Sí? Obviamente, las relaciones en el mundo, las que se establecen con personas, las relaciones interpersonales, se van a ver afectadas benéficamente. Me voy a relacionar con ellos desde la paz, desde el amor verdadero, desde la felicidad verdadera. Me voy a relacionar desde el ser. Y esa relación no puede tener otra consecuencia más que el amor mismo, la paz misma y la felicidad misma. No importa que el otro no estudie el curso, eso no importa. Puede ser incluso que hasta lo rechace, eso no importa. Yo me voy a relacionar con él desde mi ser. Pero él es mi ser, pues entonces me voy a relacionar conmigo mismo. Y si yo soy amor, como dice aquí, pues me estoy relacionando con el amor. Me estoy relacionando con la paz. Claro que esto que estoy diciendo ahorita suena muy bonito y suena muy idealista y podría parecer que es muy difícil llevarlo a cabo aquí, en las relaciones del mundo. No es idealista, es bonito, pero no es idealista. Esto puede ser verdaderamente posible siempre y cuando yo recurra a mi maestro interno, que es el Espíritu Santo, y perdone siempre. Perdone siempre. Para que mi ser o mi mente regrese a su verdadero estado original, a su verdadero estado de ser, y entonces pueda reflejar aquí en el mundo ese estado de ser. Esto lo consigo con la práctica de este entrenamiento, practicando y practicando y practicando y practicando.
pero de que es posible, es verdaderamente posible. Entonces, viendo o retomando esta lección, la lección 103, Dios al ser amor es también felicidad, en la práctica nos dice que Dios al ser amor es también felicidad. Tener miedo de Él, pues es tener miedo de la dicha. Tener miedo de Dios es tener miedo del amor. Ah, entonces ahora comprendo que si yo tenía aquí miedo de mis relaciones supuestamente amorosas es porque en realidad estoy teniendo miedo de Dios. Tengo miedo del amor. Por eso yo no amo aquí a cualquiera. Porque no vaya a ser que si lo amo, me ataca, o me engaña, o me miente. Y ese amor me va a doler. El amor no me puede doler porque Dios no me puede doler. Dios no me puede castigar. Entonces, tener miedo del amor es tener miedo de la dicha, es tener miedo de mi ser, miedo del amor mismo. Pero si empiezo a relacionarme con esas personas desde mi parte, que es amor, pues ¿cómo voy a tener miedo de relacionarme conmigo mismo o relacionarme con el amor? Me voy a relacionar desde el amor con ellos. Ayer estaba yo discutiendo, no discutiendo, más bien días antes habíamos discutido una persona y yo. Una discusión bastante desagradable y difícil, complicado estuvo ese asunto. Bueno, ayer tuvimos que volver a hablar esa persona y yo, tuvimos que encontrarnos nuevamente esa persona y yo, y yo ya venía trabajando esto. Es decir, que cuando yo me encuentro con esta persona, la verdad es que ese pasado ya había quedado atrás. Lo que salió en mí de ego en ese momento ya lo había yo corregido, pero esta persona parecía que no había corregido nada. E incluso dijo, es que no me es posible, y esa persona es maestra también de este curso, y dijo, es que no me es posible deshacerme de esto, no puedo, sigo con ese pasado, sigo sintiendo ese agravio, me sigo sintiendo muy incómoda y muy molesta. No puedo deshacerme de esto, me cuesta mucho trabajo. Entonces, en ese momento, como yo ya me estoy relacionando con ella desde mi parte amor, yo ya no puedo seguirla atacando a ella. Me doy cuenta que está bien que ella no pueda solucionar en ella esta situación y siga teniendo ahí el agravio y el resentimiento. Entonces quiere decir que no es ella la que tiene que hacer algo, soy yo, porque yo estoy observando esa situación. Quiere decir entonces que yo tampoco he perdonado por completo, puesto que sigo viendo afuera un aparente conflicto. Llevo todo esto a su causa está en mi mente. Sigo perdonando yo. Sigo perdonando yo no puedo decir, es que ella es la que está mal, ella es la que está en un error y ella es la que tiene que perdonar. Y ella es la que tiene que corregir y hacer algo. Yo no, yo ya lo hice. No, si yo lo sigo viendo, es porque el error sigue en mí. Recuerden, las ideas no abandonan su fuente. El error sigue en mi mente y yo tengo que seguir perdonando lo que observo. Esa persona en algún momento podría decir lo que dijo Ángela hace un rato. Esa persona podría decir en algún momento, bueno, creo que no puedo seguirte viendo, entonces ya no te veré. Pero eso ya no será motivo de falta de paz en mí, en mi mente. Simplemente estar en paz con la decisión que esa persona tome. Pero aquí quien tiene que seguir perdonando soy yo. La responsable de llevar a sanar mis relaciones soy yo. No son los otros, soy yo. Entonces, es posible, chicas, es muy posible, de verdad, hacer esto y relacionarnos en paz con los demás. En paz y en amor y en felicidad con los demás. Pero tengo que tener una práctica. Si yo no tengo una práctica de esto en lo que estoy entrenando mi mente,
no voy a poder con esas cosas del mundo. Y me voy a encontrar con esa persona y vamos a volver a discutir, porque ella trae lo suyo y yo traigo lo mío. Estamos separados en los intereses. Hasta que yo no unifique los intereses y ver que al relacionarme con ella, me estoy relacionando conmigo mismo, no puedo hacer otra cosa. Entonces, tenemos que seguir practicando. Sigamos practicando, practicando, practicando. Va a parecer en algún momento que esto no da un fruto o el fruto que esperamos. No caigan en ese juego del ego, de que no, pues esto ni me sirve, ya llevo un año con esto y sigo teniendo problemas allá afuera. No caigan en eso. El ego es experto en hacernos caer en ese tipo de pensamientos. Nada más sigamos practicando, practicando, practicando. ¿Ok? ¿Nos podemos pasar a la lección 104? ¿O quieren lo siguiente? Son las 9, bueno, 8:59. Si quieren la lección 104 y 105, que son las últimas, pues igual se las vuelvo a dejar en audio en el chat, si gustan, para que terminemos la clase ahorita y ya no le demos más tiempo, porque ahorita en estas dos lecciones, 104 y 105, nos podemos llevar otra media hora. Entonces, ¿les parece que dejemos la clase aquí y les dejo las dos lecciones restantes en el chat? Me Sí, parece está bien, bien, Gaby. Gaby, gracias. ¿Sí? Gracias. Bueno, Sí. pues muchas gracias a ustedes, chicas, por haberse conectado. Gracias, que pasen una bonita noche, que descansen. Y pues Igualmente, nos vemos Hasta mañana. el próximo Martes. martes. Buenas ¿Ok? noches a Vale. todos. Un abrazo a todas, que estén muy Ok, bien. que estén Bye, bien. gusto en Gracias, verlas. cuídense. Bye. Gracias.